compleja porque generalmente, bueno, la cuestión donde he trabajado más es en toda la cuestión que tiene que ver con el cristianismo y, bueno, especialmente o particularmente con la tradición católica del cristianismo, que es la que yo conozco mejor, ¿no? Ahora, hay que ver ahí varias cosas, porque la preocupación por la religión, que parece algo como muy local, no es local en absoluto. O sea, el contrato social antes era un contrato social basado en motivos religiosos, o que su fundamento era lo religioso, lo teológico, ¿no? Entonces, en este sentido, conocer la religión es conocer el contrato social, la forma de vinculación social y la justificación de esa vinculación. Yo concibo que la secularización es una transformación de la religión misma. No es un proceso no religioso, sino un proceso religioso. Y dentro de todo esto, ¿cómo entra la experiencia mística? Como aquello que se va de las manos en ese proceso. Mientras que podríamos decir, toda la cuestión, si hablamos de la religión, trata más de fijar, ¿sí?, autoridades, jerarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Relaciones de poder. La mística sería aquello que dentro de la religión misma la perturba y conspira para, digamos, cuestionar la jerarquía, cuestionar la relación de poder, etcétera. Y de hecho, por eso los místicos suelen tener grandes problemas con las instituciones religiosas que los albergan y acaban estando muy cerca de los herejes, ¿no? Acaban siendo desterrados, ¿no? Quemados, ¿no? Es una cuestión que es importante ahí y muy interesante lo que mencionas. Ahora, el tema de la muerte de Dios, que además quería comentarte antes de esto. Yo creo que el cristianismo es una religión muy racionalizada, ¿no? Cuando uno trata de ver estas relaciones en la Edad Media, ¿no?, entre los filósofos y la religión, nuestra idea del cristianismo o de la religión cristiana occidental está racionalizada. Concebimos a Dios, el Dios cristiano, a partir de categorías conceptuales, ¿no? Si abrimos la suma teológica, comienzas a tomar diciendo, bueno, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Y son conceptos, esencia, que vienen de la tradición filosófica, ¿no? Entonces, creo que el cristianismo está muy plagado de cuestiones racionales, pero yo creo que también en el fondo, no sé si toda religión, pero en el fondo hay una experiencia de algo inefable, ¿no?, que no se puede explicar, ¿no?, como la fe. No sé si eso por ahí también iría, ¿no? Y esto de la muerte de Dios, ¿no?, que no es un tema, digamos, baladí, ¿no? Es un tema, creo, central. ¿Cómo la vería la cuestión de la mística? Que es un tema que Nietzsche trata mucho, ¿no?, la muerte de Dios, pero es un tema que viene de antaño, ¿no?, de Hegel, y quizás antes de Hegel también se ha hablado de la muerte de Dios. ¿Qué significado tiene como simbólico para el hombre? Y en cuestiones religiosas creo que es muy fuerte, ¿no?, esto de la muerte de Dios. Simbólicamente es algo que pega mucho al ser humano, ¿no? Pues es que hay como distintas vetas, mira, o sea, en la tradición cristiana Dios muere, porque supuestamente es Cristo y muere. Y hay como una idea de esa muerte de Dios, aunque luego haya una resurrección. Para algunos místicos, por ejemplo, místicas medievales han trabajado mucho esto en sus escritos, es una cuestión que ningún marco redentor de resurrección puede reparar. O sea, es tan catastrófico el asunto que no habría manera de reparar algo así, que Dios se haya muerto en una cruz, ¿no? Eso con respecto a la mística. Entonces, hay una mística medieval, por ejemplo, que señala que ya después de eso no habría nada que pudiera ser reparado, ¿no? Y que es como un duelo casi eterno, por así decirlo, ¿no? Eso está en la mística. Tenemos también la visión de un místico como Maestro Eckhart, que te dice, si encuentras a Dios, mata a Dios, casi como los koans o las cosas de los monjes zen, ¿no? Porque no es Dios. O sea, si tú has encontrado a Dios y crees que eso es Dios, mátalo, porque definitivamente no es Dios. Dios no se deja apresar por ninguna de nuestras categorías ni conceptuales, ni siquiera por la idea de nuestra fe. Entonces, en ese sentido, digamos que esos acercamientos tan extremos a lo divino, lo divino acaba pareciéndose mucho a un vacío, a una nada o algo que no puede ser conceptualizado, ¿no? Hay esta idea precisamente de que el todo y la nada, es muy hegeliano eso, se parecen porque ambos son totalmente, o sea, la nada es lo que no es algo y el todo es lo que no es algo porque es todo. Entonces, en este sentido, como que
¿estamos hablando de Dios o estamos hablando de la nada? ¿O de qué estamos hablando? Entonces, la mística no ha sido ajena para nada a una idea de muerte de Dios. Entonces, creo que la muerte de Dios impacta en el sentido nietzscheano más a lo que es las instituciones digamos, jerárquicas, de una teología postulada como algo positivo, como que dice que Dios es esto. Pero a los que están en una teología, por así decirlo, negativa, que dicen Dios no es esto ni esto, lo de la muerte de Dios y lo de que en realidad el mundo puede ser un desierto o puede ser caracterizado como el desierto de lo divino incluso, no les pilla demasiado como por sorpresa, ¿ves? Y creo además que estamos en una época ahorita, por ejemplo, que aunque se hable de la muerte de Dios, en realidad yo estoy ahí con Lacan. Lacan decía Dios es inconsciente, porque decía, cuanto más hablamos de la muerte de Dios o menos vemos a Dios como visiblemente, más Dios está en el inconsciente de la gente. Es decir, seguimos teniendo un pensamiento muy teológico, muy religioso, y no lo estoy diciendo en términos elogiosos, sino en términos críticos, ¿no? Y eso se ve en muchos de nuestros movimientos sociales, paradójicamente, que son hipermorales, que tienen como una vigilancia casi confesional, y que tiene como, y ves a la gente enunciando que son todos ateos y que no creen en nada, pero todo su pensamiento es como si fueran gente ultra religiosa, ¿no? Entonces, eso no deja de ser curioso. Oye, es curioso también que el mismo Nietzsche que tú mencionabas y que comenté un poco también, cuando habla de la muerte de Dios, Nietzsche reconoce, ¿no? Dice, pero su sombra, dice, seguirá habitando en las cavernas durante muchos, muchos milenios más, porque no logramos como seres humanos, como humanidad, asimilar esa pérdida, ¿no? Entonces recurrimos a sustituir la figura simbólica de Dios, ¿no? Y justo te escuchaba en otras charlas que has mencionado un poco, que el capitalismo tiene mucha, como en su práctica, en su estructura, una raigambre religiosa, ¿no? Y el capitalismo pues, es algo que vivimos, nos constituye, ¿no? Creo que como sujetos nadie puede escapar al capitalismo. Y en ese sentido estaríamos haciendo prácticas religiosas, confesionales, todos los días, ¿no? Ir a trabajar, ¿no? Benjamin tiene un texto que se llama El capitalismo como religión. Y bueno, hay que pensar que el capitalismo surge a la par que la revolución protestante, que además es la que incentiva toda la cuestión de la imprenta, o sea, la revolución también de los medios de comunicación se hace a través de la necesidad de transmitir un nuevo mensaje religioso, que es como una globalización, ¿no? de toda la cuestión de las nuevas escrituras, de cómo se va a interpretar la Biblia, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, el capitalismo es una forma, digamos, ya no es solo de mercados, una forma que produce sujetos en muchos niveles, produce cultura, pero que emerge al mismo tiempo que hay una problemática religiosa. Y bueno, hay toda una serie de teóricos sociales como Max Weber que vincula el espíritu del protestantismo, en su caso más concretamente el calvinismo, a la emergencia del capitalismo y a esta idea del capital, digamos lo que va a ser después el capital especulativo, del capital que consiste en acumular y no gastar, ¿no? Acumular como está para poder invertir y reinvertir, y todo eso como tiene una lógica religiosa detrás, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me interesan las religiones porque para mí involucran el aspecto más conservador y más, digamos, desigual, más injusto de todo lo que podría ser las formas de relacionarnos y vincularnos socialmente, y al mismo tiempo la historia religiosa es como un fármaco, diría Derrida, proporciona el veneno y proporciona la cura. La cura está en que dentro de esas mismas imaginarios y formas religiosas hay algo que los socava, que los cuestiona, que los critica, que abre hacia formas de relación insospechadas, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es algo que me ha interesado explorar porque creo que tenemos una herencia que explorándola nos da pie a tener nuevos imaginarios y andamos muy escasos como de imaginación últimamente, ¿no? Estamos escasos de imaginación y además una imaginación colectiva, ¿no? No existe la imaginación colectiva. Creo que mencionas muy bien algo, un efecto de la modernidad,
¿no? Y de la construcción de la sociedad moderna es este hiperindividualismo que viene acompañado del mercado, del liberalismo también, que lo que nos muestra es que los sujetos ya no son una comunidad, ya no hay sociedad, ¿no? Los mismos socialistas franceses, el mismo Durkheim pensaba que una sociedad que no está, con un conjunto de individuos que no está unificado por ciertos valores, por cierta religión, está condenado a desintegrarse, a desaparecer. Y eso poco creo que es lo que estás diciendo, ¿no? No hay sociedad. Por eso estamos tan faltos, creo yo, de movimientos colectivos que generen un contrapeso significativo, porque hay movimientos, pero no sé qué tan significativos sean en contrapesos al poder y a las lógicas del capitalismo y del estatales. Entonces nos falta ese imaginario colectivo, ¿no? Nos falta compartir más, porque nos vemos como meros competidores y ahí vamos por la vida tratando de aniquilarnos unos a los otros, ¿no? Sí, hay una cuestión que es además que tiene que ver mucho con este hiperindividualismo en este sentido, que también tiene que ver con esta emergencia del capital en el siglo XVI-XVII y con toda esta revolución protestante que involucra también una relación distinta del sujeto, el sujeto religioso que emerge en el siglo XVI-XVII en la Reforma luterana, pero como reacción también en la Contrarreforma católica, tiene que ver con un sujeto solo, cada vez más solo frente a Dios, ¿sí? Y en este sentido, ese proceso de individualización que emerge con una justificación teológica es el que va a ponerse en marcha a partir de entonces y se va a seguir como procurando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso que hace, que es lo que vuelve como complicado, la idea de la articulación de las personas unas con otras, la idea de entendernos como seres relacionales, no como seres que tú estás ya completo y luego te encuentras con otra persona, sino como un ser que ya estás en relación con otros, ¿sí? Y si no, no podrías ser tú, simplemente, ¿no? Entonces, esa cuestión es la que nos vuelve como ciegos ante la idea de política, por ejemplo, la idea de no entender que, bueno, que la idea de que todo el mundo tenga como ciertos accesos elementales beneficia a todo el mundo, de que la idea, porque no podemos pensarnos en articulación, nos pensamos como sujetos solos que luego se encuentran unos con otros. Entonces, esto es como una gran ficción y es algo que tiene que ver con también una mutación en términos de cosmovisión y una cosmovisión que tiene un cimiento teológico inicialmente, ¿no? Por eso me parece interesante remover todas estas cosas y entender que de ahí viene gran parte de su fortaleza, porque en nuestras culturas lo teológico tiene que ver con el fundamento último, con lo que va a servir de cimiento a todo lo demás, así sea, como diría Lacan, inconscientemente teológico, ¿no? También esto bueno, esto de la interrelacionalidad, me recuerda un poco a Hegel, habría que revisar esto del relacionismo hegeliano, no soy yo sin un otro, sin un tú y viceversa, ¿no? Pero un poco lo que te voy a comentar al respecto de esto, el mundo de las redes sociales, el mundo de esta forma, porque eso, las redes sociales y la tecnología modifica radicalmente la construcción misma de nuestra subjetividad y nuestras relaciones con los otros, ¿no? Creo que lo que existe en las redes es un narcisismo desbordado que a veces se agota en el de mírenme, qué bien me veo, soy feliz, pero no hay, quiero likes, quiero que la gente, me siento como necesitado de una afirmación, ¿no? Y puedo tomarme la foto sonriendo y echarme a llorar, ¿no? De que me siento solo y sin nada en el mundo, ¿no? Creo que las redes, ¿crees que ayudan, perjudican nuestras formas de relacionarnos, de socialización y de la construcción de nuestro sujeto en el mundo actual? ¿O lo benefician o qué pensarías al respecto de eso? Pues creo que estamos en un momento complicado en relación con todo eso, ¿no? Porque sí hubo un momento en el que había como una esperanza con respecto a las potencialidades de la tecnología. Yo no la comparto, o sea, como que creo que la tecnología por sí misma, pues qué, pero si no hay como una transformación social o transformación de otro tipo, la tecnología por sí sola no es que
pueda arreglar absolutamente todo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que yo creo que hubo como toda esta la cuestión de la primavera árabe, que por ejemplo la tecnología jugó como un papel, aunque luego la primavera árabe que acabó siendo invierno, entonces pues tampoco como que hubo demasiada expectativa en torno a esto, ¿no? Creo que estamos asistiendo a mutaciones de la subjetividad inquietantes que todavía no sabemos muy bien dónde nos van a dejar parados, pero también no creo que las totalidades sean totales, ¿no? Siempre creo que tienen agujeros. Entonces, en ese sentido, si son suficientes los agujeros, hacia dónde llevan, si van a producir un efecto indeseado con respecto a lo que se espera, eso no lo sabemos, ¿no? Pero en este sentido sí creo que no estamos en un mundo tan totalitario, que hay líneas de fuga, que hay como cosas que no pueden ser controladas. Ahora, para bien o para mal, no lo sé, lo ignoro, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Sí creo que las redes sociales tienen un nombre engañoso, creo que tienen una idea… No son tan sociales. Sí, que tienen una idea ese narcisismo que tú señalas que nos fragiliza enormemente, porque en realidad un narciso es alguien totalmente dependiente de la opinión de los otros, ¿no? De las otras personas que te están viendo y con una necesidad siempre acuciante de saber qué opina la otra persona de ti en ese nivel, además, porque no es ni siquiera qué opina en un plano interpersonal donde para empezar se pone en juego el cuerpo, sino que es un plano un tanto espectral, ¿no? De alguna manera como desenraizado de cosas, ¿no? De imágenes que circulan, pero sin ningún arraigo y sin aparentemente ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, por eso la gente siente que puede decir ahí cualquier cosa, que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Aunque luego, pues, obviamente hay consecuencias, ¿no? Y quizás sin ningún tipo a veces de fundamento. Si quitamos los filtros de la gente y quitamos toda la serie de capas que se ponen, quizá ningún sustento en la realidad. La gente es completamente diferente, ¿no? Y yo creo que las redes sociales, así como el mercado, explotan muchas de las necesidades y deseos que los seres humanos tenemos, que nos constituyen, y la explotan al 100%, y por eso lo que hacemos es reproducir esa lógica de una manera incesante que no sabemos para dónde va. Ahora, uno de los autores que trabajas o que has conocido, que también a mí me resulta muy interesante, es Michel Foucault. Michel Foucault es un autor que se da cuenta o que trata de encontrar estas líneas de fuga, creo yo, respecto al poder, ¿no? Cómo escapar de las redes del poder, cómo encontrar estos lugares, porque no sé si haya una fuera del poder, ¿no? Hay una fuera del poder, o desde ciertos lugares podemos establecer lo que Foucault llama resistencias al poder, que sería una cuestión. Yo creo que la filosofía es una forma que puede derivar en resistencia, el pensamiento crítico, ¿no? El darme cuenta que esto es banal.